Y en lo más alto del campo, desde su atalaya como sereno y vigilante, buscábamos la sombra tal cantarillos de agua pegado a la pared del viejo caserón. Al igual que estos, rezubábamos sudor en aquella mañana de vendimia en nuestra campiña y levantábamos nuestros raídos sombrerillos de paja para atrapar las escasas briznas de aire como infantes con cazamariposas. En la lontananza divisábamos a los vendimiadores trasegar tijera en mano, como si operasen a corazón abierto entre las parras del viñedo. La mañana transcurría tranquila, al rum-rum continuo del chasquido errático de tijeras y navajas, de crujir de ramajes y voz labriega, de motores que levantan polvaredas cerro abajo. La pausa del cigarrillo, una conversación fútil y de escaso calado, alguna que otra reivindicación y vuelta al tajo. En el desdentado pozo agudizamos los sentidos para catar viandas y diversos comistrajos, que achuchábamos con traguitos de vino mientras divisábamos el final del descanso en el fondo de la botella. Al apuro de la última calada ya estaban los entendidos en la materia al corte sistemático de racimos de uva. El asoleo de la uva colmaba el patio empedrado de la casa de viña, aumentando así su concentración de azúcares para vinos dulces. El lagar funcionaba a todo pulmón, encerrando toda una vida de sapiencia bodeguera. En el último suspiro del minuto se guardan azadas y navajas, canastos y cántaros, y el personal enfina el camino de vuelta a casa. La jornada se evapora al caer la tarde y la estampa costumbrista de hombres y recuas de acémilas encarando los caminos al descanso del guerrero. El campo se queda vacío mientras el viento arrecia entre las parras viejas, levantando los manteles como después de una comida. Ya no buscábamos la sombra de la vieja pared del caserón, ahora aprovechábamos los últimos rayos de calor mientras observábamos el paso inexorable del tiempo, en la viña, tan excelsa, tan nuestra. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean bienvenidos a Café de Levante, un Café de Levante que se acerca nuevamente hoy al mundo de la bodega, del vino y de toda la historia de la vitivinicultura. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo Pepe Rodríguez Gutiérrez. Él es responsable de organización de eventos y de enoturismo en Bodegas Barón. Pepe, muy buenas noches, un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muy buenas, Rafa. No, el placer es mío, le agradezco la invitación. Bueno, nosotros hemos tocado siempre el mundo del vino, yo particularmente soy un amante, ¿no?, de su historia, y tú también lo eres. Sí, realmente no nací con con esas ganas de saber de tal. Sí que es verdad que mi historia con el mundo del vino de Jerez empieza en pandemia, sí, en 2020, es decir, en la familia siempre se movió un poco la idea de que cada uno buscara su lugar. Sí que es verdad que antiguamente, como se dice, los hijos estaban para el negocio familiar y a los nietos se les dio la oportunidad de viajar, de salir, y a mí también, ¿no? Entonces sí que es verdad que, bueno, entre que estuve viviendo en Sevilla, Canarias, en Estados Unidos en una pequeña parte de mi vida, en pandemia por obligación, como que se dice, ¿no? Tuve que volver a Sanlúcar. Sí que es verdad que para un joven, cuando se va con 18 años, sale de Sanlúcar pensando que no vuelve. Piensa, aquí no hay oportunidades, aquí qué voy a hacer, ¿no? Y en 2020, con un poco de miedo, sí que es verdad que vuelvo, y ya con cierta edad y cierta madurez, sí que es verdad que me di cuenta de que todos los miedos con los que me fui con 18 años no tenían nada que ver. Y en ese 2020 ya, cuando uno estaba encerrado en casa, ya le dije un poco la broma a mi padre: mira, sácame un papel de jardinero o algo, porque que no aguanto más, sácame para allá a la bodega, ¿no? Y dando vueltas por la bodega fue cuando empecé un poco a engancharme, ¿no? Porque fui haciendo preguntas. Ten en cuenta que a mí, entre mi padre y los amigos, me llaman el espía ruso, porque soy una persona muy curiosa y pregunto.
Y cuando empecé a ver cosas que no tenían respuesta o cosas que me llamaban mucho la atención fue cuando empecé a introducirme y sin darme cuenta, bueno, han pasado 5 años y aquí estoy. Y aquí estás. Oye, me vas a permitir, y al hilo de lo que has dicho, ¿no?, de tu vida fuera de Sanlúcar, hay una frase que, como repito, me vas a permitir que la lea yo, que es, dices, fíjate, toda mi juventud me la pasé dando vueltas y la mejor decisión de mi vida fue regresar a Sanlúcar. Sin duda. ¿Qué ha sido para ti, qué ha hecho para ti que esa frase tenga un contexto tan importante aquí en Sanlúcar? Claro, hay que tener en cuenta que, como te decía, cuando un chaval de 18 años sale de aquí, el miramiento que tiene sobre todo es, obviamente, buscar empleo, lo que se dice, porque uno con 18 años todavía no ha probado como para saber si es verdad o no, que no haya aquí en Sanlúcar. Uno intenta siempre salir cuanto más afuera posible, estudiar, buscar oportunidades y el ocio también. Con 18 años un chaval busca el ocio, ¿no? Entonces cuando yo vuelvo con 23 años, pienso, bueno, ¿y qué voy a hacer yo aquí? No tengo amigos, porque sí es verdad que, bueno, como todos mis amigos están fuera. Y es cuando empiezo a juntarme con mis padres, con mi padre, sobre todo, con sus amigos, personas ya con los 50, los 60 años, donde ya han vivido de todo, donde te cuentan sus historias, negocios fallidos, negocios aciertos, lo que funciona, lo que no, te va dando un poco la vuelta, empiezas a salir un poco por acá, empiezas a valorar muchísimo más la comida, que eso es un punto muy importante. Es decir, cuando sales afuera y vuelves, yo que estuve un año viviendo en Canarias, aquí se come muy bien, vuelvo aquí, digo, mira, yo allí no vuelvo a comer, que hace buen tiempo todo el año, pero vamos. Y empecé a valorar con cierta edad pues ya la gente, el ambiente de trabajo incluso, ¿no? Las oportunidades que te da realmente Sanlúcar, y sí que es verdad que en mi posición en bodega, yo te voy a decir, yo todos los días conozco gente nueva. Claro. Todos los días conozco gente nueva, tengo la suerte de poder ver a gente, conocer gente hiper interesante, que yo les puedo ayudar a que aprendan más, pero muchas veces me enseñan a mí, y eso unido a la organización de eventos también, en mi caso, es que es un continuo conocer gente, donde yo pensaba que no había oportunidad de crecimiento, totalmente al contrario. Esto es un punto para mí geocéntrico de personas que vienen y van y siempre aportan. Oye, Pepe, yo cada vez que entrevisto a gente del mundo del vino y de las bodegas, siempre le hago una pregunta muy parecida, ¿no? Porque cuando vemos esos cascos de bodegas tan espléndidos, ¿no?, esas catedrales, no solamente en Sanlúcar, sino en cualquier rincón de nuestro marco de Jerez, es como una pequeña burbujita en el tiempo, ¿verdad? Es como esa perla no escondida donde el silencio y la paz todavía guardan un peso específico, ¿no? Cuando para alguien que trabaja en una bodega, y te puedo decir que te envidio enormemente, y sobre todo a la gente del mundo de la bodega, ¿qué significa para ti entrar todos los días en esa burbuja en el tiempo? Mira, me gusta que me lo preguntes, porque uno cuando se acostumbra no se pregunta ya el porqué de las cosas, ¿no? Y ahora que me preguntas, pues lo primero que me viene es que nada más llegar a la bodega, nada más llegar al callejón, en nuestro caso el callejón, y empieza a venirte ese golpe de aroma, es como que uno inspira, ¿no? Y sabiendo que desde que abres la puerta, muchas de las veces, obviamente hay mucho trabajo, pero normalmente la bodega, la otra bodega, la de la carretera de... Yo trabajo más en la de la carretera de Chipiona, la finca Barón. En la otra, cuando llego, suele ser más para reuniones, visitas y tal. Suele ser mucho... Sé que cuando entro ahí es para diversión, vida, conocimiento, buen hacer, apertura de mente muchas veces, pues sí es verdad que una manzanilla siempre te quita un poco las cadenas, y para mí es vida. Es que, sinceramente, para mí es vida. Por eso, cuando yo te digo que Sanlúcar a mí me ha cambiado la vida al llegar, es darme cuenta de lo que tenía y que no había aprovechado, ¿no? Claro. Oye, comienzas con una tienda de vino online. Sí. Y terminas llevando las redes sociales de Bodegas Barón, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proyecto, ese periplo. Sí, porque, como te decía, en pandemia, estoy aquí hablando con mi padre día sí día también, se hablan muchas cosas, se hablan de muchos negocios que se podían crear, muchas oportunidades, muchas opciones, y todo se queda siempre pues en stand-by, en tales, ¿no? Pero sí que es verdad que la primera fue que cuando llega pandemia y las ventas, obviamente, bajan, nosotros en ese momento no teníamos ni tienda online. Así que es verdad que hasta hace no mucho en la bodega, en muchas cosas relacionadas con el marketing, publicidad y el mundo online, estaba muy atrasada. Y me dijo mi padre, mira, nos hace falta empezar a vender online.
Yo sí que es verdad que venía de estudiar una carrera de administración de empresas, pero mi vida siempre ha sido el marketing, lo que más me ha llamado la atención. Así que, bueno, me puse a ello, a ayudar a crear la página web, y ahí fue cuando empecé a meter un poco la patita en la bodega, donde dije, mira, yo creo que aquí puedo aportar, ¿no? Con la tienda online empecé a llevar las redes sociales, que estaban un poquillo abandonadas, y esto es como todo, pues, como soy una persona muy pesada, cuando me pongo con algo, empiezo a subir cosas, pero claro, no quiero tampoco subir información errónea. Empecé a investigar, y hubo un momento muy gracioso que mucha gente me recuerda por ello, porque para allá por pandemia o 2020 finales, empezó con un juego, no recuerdo cómo llamaba, pero era un juego de preguntas sobre el vino de Jerez, y a final de semana o al final de mes daba premios, regalaba vino y demás, los que más tal, ¿no? Claro, para todas esas preguntas, que eran bastantes al mes, tenía que investigar. Diccionario del vino de Jerez, historia, temas como Shakespeare, preguntar muchísimo, porque sí que es verdad, bueno, si quieres hablamos después un poco, pero me he dado cuenta que mucha de la teoría que se explica sobre el vino de Jerez, cuando te lo llevas a la práctica, dista mucho de la realidad. Entonces ahí empiezo a darme cuenta y empiezo a llamarme muchísimo la atención porque hay tantas divergencias en cuentos de uno, cuentos de otro, ¿no? Y poquito a poco empiezo ahí, doy el salto un poco al tema del enoturismo, donde la bodega no había, y eso todo fue porque investigando sobre las denominaciones de origen otras denominaciones de origen de España, veo que están mucho más abiertas al público, que había bodegas incluso que pegaban una patada de 12 millones de euros, como digo, te hacían una bodega preciosa, y lo secundario era el vino, lo primero era que visitaran su bodega, ¿no? Y en Sanlúcar, pues, sí que es verdad que hay bodegas que lo llevan haciendo bastante tiempo, pero no era tampoco algo que yo haya visto siendo sanluqueño mucho, ¿no? Y empiezo a darle un poquito en la bodega, ¿no? Muy poco a poco, pensando, bueno, si me viene una pareja al mes, pues ya es mucho. Y después de 3 años, pues empecé en 2022, pues sí que es verdad que ya llega un momento que se está poniendo ya complicado. Porque como siempre digo, las catas las hago yo bebo con ellos, porque me gusta que sea una cata entre amigos, que no sea solo beber, sino un momento de aprendizaje. Y claro, ya se está complicando la cosa, ya estamos viendo un poco. Bueno, has tocado un tema muy interesante, que es el tema de las nuevas tecnologías. Ahora mismo estamos imbuidos en nuevas tecnologías, estamos imbuidos en la inteligencia artificial, en redes sociales. Yo creo que es una manera muy interesante de acercar a la gente más joven al mundo del vino. O sea, que ese estereotipo de que el vino es algo de nuestros abuelos o algo antiguo, se ponga en valor. Yo hablando con Antonio Flores de Bodegas González Vía, él me decía, hablaba mucho de esa Cherry Revolution, ¿no? Y eso comienza cuando empiezan a quitar los catavinos y poner las copas esterilizadas, donde el vino ya empieza a tener un cierto glamour, ya tiene un calado, la gente ya no lo ve como algo anticuado, la estética de las botellas cambia, la estética de su iconografía y de su publicidad cambia. Eso hace que se acerque mucho más los combinados, la coctelería, la gastronomía, los maridajes. Oye, eso es un filón que parece que está todo inventado, pero como bien has dicho, hay mucho trabajo todavía por hacer si queremos acercar a la gente joven. ¿Cómo te lo planteas? ¿Qué opinas al respecto? Pues aquí tenemos cosas que preguntar y no sé por dónde empezar. Para mí es un filón, pero sí que es verdad que todavía estamos entre una encrucijada entre las personas mayores que llevan este sector desde hace mucho tiempo, sí, que muchas de ellas son contrarias a, como decían, las mezclas, las combinaciones, porque ¿cómo vas a mezclar un amontillado de tal? ¿Cómo vas a mezclar un vino con una manzanilla? Y lo acepto, totalmente, lo acepto. Yo entiendo que alguien se haga un calimocho con un vino cosecha de a saber dónde, tal, y lo mezcla con Coca-Cola, ok. Y sí que es verdad que las manzanillas mínimamente son 2 años en barrica, tal, y mezclarlo, pues mira, ¿qué me estamos haciendo? Pero yo creo que hay que intentar perder la razón, porque no mandamos nosotros, porque si el vino está para nosotros, ok, pero no somos muchos. Lo que hay que intentar es abrir al cliente. Mira, el ejemplo lo pongo yo siempre con Lambrusco. Estudié un poco el tema del Lambrusco. Lambrusco no está dedicado a la sociedad que bebe vino, estaba dedicado a la parte de la sociedad que no bebe vino. Es decir, ahora mismo se dice, en estudios así y tal, que el 30% de la sociedad bebe vino, el 70% no. ¿Cuáles son los problemas del 70% por no beber vino? Hay muchas opciones donde se pierden, no se quieren gastar mucho dinero, no entienden sabores como el amargo, el ácido y tal, con lo cual Lambrusco llega, una de las marcas de tal, y te pone solo un vino blanco y un vino rosado, creo que era, ¿no? Te pone un vino dulce, sencillo, y un vino barato. Con muy poca graduación. Con lo cual atacas a los problemas del 70% de tal. Resultado, 40 millones. Es decir,
Entonces, si nosotros vamos a morir con nuestra idea, porque lo estamos viendo, donde cada vez las bodegas están peor y están llevando muy mal esta conversión a que los jóvenes vayan a otras bebidas con menos graduación, si no vamos a ese mercado, pues yo creo que no hay mundo. Mira, yo, cuando se habla de ese puritanismo en el mundo de la bodega, yo siempre digo de que la gente tiene que disfrutar de los vinos de Jerez y de Sanlúcar y de nuestro marco como ellos quieran, ¿no? Porque al final, un chaval que sale o cualquier persona que sale por la noche, que está tomando una copa larga, es igual que se pueda tomar un ron con un refresco o un whisky con un refresco, lo puede hacer perfectamente con un brandy. Y no pasa absolutamente nada. Y es una copa larga, genial, súper higiénica, hecho con aguardientes de pura vid, o sea que hasta hace no mucho se veía bien, hasta que cierto grupo de tal dijeron que eso era una tal. No. El otro día tuve yo la visita, la semana pasada, de nuestros amigos de Romate, tienen uno de los brandy más conocidos del mundo, Cardenal Mendoza, y me los encontré después en el restaurante y me invitaron Cardenal Mendoza Coca-Cola. Claro, pues por supuesto. Dice, esto es mejor que un ron, por ejemplo. Claro, claro. Le estás dando salida, la gente le gusta. Es una bebida muy higiénica. Pero fíjate, hablando no de esas combinaciones, oye, no nos tenemos que olvidar que si nos agarramos a la historia, como tú conoces y yo también, aquí está todo inventado. Aquí no vamos a ir nosotros ahora a intentar reinventar lo que ya está inventado, porque el rebujito, la soda con manzanilla o con vino, ya estaba inventada en la época victoriana en Inglaterra con el Sherry Clover. O sea que no estamos hablando de nada nuevo que no se hiciera hace 150 años. La cuestión es como lo cuentes, claro. Claro, con lo cual, oye, cada uno puede disfrutar el vino como mejor le plazca. Y a mí me parece que es una idea muy atractiva el hacer todo este cambio estético para acercar a la gente joven, porque al final es el futuro. Mira, yo te pongo un ejemplo, porque hace unos años había una reunión de bodegueros de Sanlúcar, allí en La Gitana, con nuestro amigo Fermín y tal, y mi padre no quería ir, mi tío el gerente no quiso ir, y digo, voy yo, me acerco yo y vemos un poco como tal y os cuento, ¿no? Y cuando me acerco allí, sí que es verdad que estaba hablando de eminencias de Sanlúcar, gente que lleva mucho tiempo aquí, y yo estaba poco tiempo, ¿no? Entonces, en una de ellas, de estas conversaciones con unas cuantas copitas de manzanilla, me salió decir, pues para mí el futuro marco es el rebujito. Bueno, tú imagínate cómo se me pusieron algunos de esto, cómo va a ser, tal. ¿Y cuál es mi opinión al respecto? Es decir, yo prefiero que un chaval de 20 años beba rebujito a que beba un frizante. Hombre. ¿Por qué? Llanamente. El frizante y el rebujito tienen su parte dulce, que ahora hablamos un poco de respecto de eso, pero el rebujito el día de mañana tiene un camino hacia la manzanilla, mientras que el frizante, encima que no viene de aquí, la uva y tal. Pero además, ¿qué tipo de vino es? Que con todo mi respeto, ¿no? Un vino gasificado que... Sí, lo que pasa es que tampoco me voy a meter tal, pero vamos, yo pienso lo mismo que tú, pienso exactamente lo mismo que tú, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que al fin y al cabo el único sabor que es agradable desde que nace es el dulce, estudiado científicamente. Todos los demás sabores los vas aprendiendo con la edad, la reiteración y el momento de sociabilidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de ¿a quién le gusta la cerveza a las primeras que la toma? A nadie, ¿no? Claro, por supuesto. Pero al final, ¿por qué te gusta? Por la repetición y por el momento social en el que te lo bebes. Sociabilidad. Por eso una de las razones por las que yo empecé a dar visitas. He tenido de gente así que ha llegado a la bodega diciendo, yo no bebo manzanilla, tómate la primera. Se va de allí tomándose las 5. Y dice, uy, pues en verdad me gusta, ¿ves? Entonces hay que intentar facilitarle a los jóvenes que entren ahí y cuando estén entrando, poquito a poco, que escalen hasta los vinos. Tengo un amigo del Marco Jerez, trabaja con el Marco Jerez, pero de fuera, y él atisbaba, aunque de manera un poco exagerada quizás, que a 10 años vista él veía que el 80% de la producción del vino de Jerez iba a ser destinado para rebujito. Y dice, eso sería lo mejor que te podría pasar. ¿Por qué? El rebujito mantendría a las bodegas, esto es su opinión, ¿vale? Mantendría a las bodegas y como ya el 20% solo dedica ya a manzanillas buenas, a amontillados buenos y demás, ¿qué le pasaría a una manzanilla Cherry, por ejemplo? ¿Que pasaría de 13 euros a cuánto? ¿A 40? Claro. ¿Es el precio que debería tener? Para mí sí. Sí, por supuesto. Un amontillado de 100 años como voy yo en la calle a 60 euros. ¿60 euros? ¿Cuánto tiene que costar eso?
Claro, 1000, 2000. pero por eso, o sea, cuando hablamos de los vinos de nuestro marco, estamos hablando de viejas soleras, de madres muy antiguas, de una tradición que han pasado de padres a hijos, de generaciones en generaciones, de edificios construidos hace 200 años que siguen albergando esas madres que son las que le están dando la sustancia y la consistencia y el cuerpo al vino. No estamos hablando de vinos de añada, no estamos hablando de una cosecha temprana, no estamos hablando de vinos de crianza, estamos hablando de otra especie, una especialización muchísimo más acorde a la vejez y a la antigüedad y al prestigio que tiene, y eso hay que pagarlo. Efectivamente. Nosotros no podemos decir, y además yo el otro día hablando con Graviel se lo decía, oye, yo veo que por ejemplo con los Rioja, con los tempranillos, con los vinos de la Rioja Alta, la gente compra un Rioja, lo ve como algo muy glamuroso, tal, y si se tienen que gastar 14 euros o 15 en una botella, se lo gastan, pero a lo mejor a la hora de comprar una manzanilla que vale 18 o 17 o 16, no todos, pero puede haber gente que sea un poco más reticente, y eso hay que perderlo, porque es que, con todos los respetos a los vinos de la Rioja Alta, la solera, la madre, la tradición y la vejez que tiene en bota una manzanilla, no lo tienen los vinos de arriba. Mira, yo te digo que tú coges un sanluqueño al azar y le preguntas si conoce la categorización de los tintos en cuanto a cosecha, crianza o reserva, gran reserva, y la categorización de las manzanillas, como puede ser fina, madura, pasada, y esa persona al azar te sabe decir el tinto más probable que la de manzanilla, diría yo. Bueno, yo creo que sí, puede ser. Diría yo. Hay, es decir, hay gente aquí que entiende mucho, sobre todo la gente mayor. Sí, pero yo digo persona al azar. Sí. Persona al azar, donde tampoco se vende de una forma, se vende esta historia en cuanto a la diferencia de manzanilla. Hay gente que me dice, es que prefiero esta manzanilla a esta. Esta está mucho más buena. Bueno, perdón, estás comparando una manzanilla de 10 años con una manzanilla de 3 años. Claro. Eso no se dice. Tampoco en las botellas lo decimos. Tampoco facilitamos que se pueda diferenciar qué tal. Yo siempre le digo cuando tengo las visitas, le digo, hay que ver como un cosecha, normalmente en supermercado, un tinto te puede salir 9 euros, si se lleva medio año en barrica, crianza, 20 euros, un reserva, un año en barrica, 40 euros. Y les doy a probar una manzanilla fina de 4 años de vejez, y digo, 4 euros el litro. Sí, pero, ¿cómo te quedas? Claro, pero ¿sabes lo que pienso, Pepe? Y es una opinión personal, Sí. Se han cometido muchos errores. O sea, durante muchos años se ha estado comercializando vinos de manzanillas o vinos de Jerez en los lineales de los supermercados a 3 euros, a 2 euros. Me decía Graviel, es que sale más barato comprar una garrafa de agua. Con lo cual, tiene razón. O sea, nosotros no podemos comercializar, tener un lineal, una manzanilla a 2,30 euros porque tú estás tirando por tierra tu producto. Y eso se ha cometido grandes errores en el marco durante mucho tiempo. Eso como todo. Sube el precio, ya sea por inflación o tal, todo el mundo subimos, y cuando el momento que supermercados o marcas fuertes tienen que dejarte ir porque no quieren ese precio, parece que todo el mundo respeta el precio, pero después llega alguien y lo baja otra vez al subsuelo, y es un continuo círculo vicioso. Ya, pero eso es... Esto, te digo, yo no estoy muy metido, ni tampoco me dedico del todo a ser comercial, pero sí es verdad que uno al final, día a día, escucha, y suele ser el problema al respecto. Claro. Oye, estética y marketing, ¿cómo debe de ser en el mundo de la bodega, que es tan clásico y bueno, tienes que mantener ese equilibrio, ¿no? Porque complicado. Es importante porque tenemos una estética o un marketing del siglo XXI, pero estamos hablando de un producto con una vejez cualificada, con vinos viejos, ¿qué tal? ¿Cómo debe de jugar un profesional ahí? Cuando yo abro mi empresa, porque yo abrí una empresa aparte de Bodegas Barón, se llama Barón Cherry Vip, que sencillamente es la que explota el patrimonio de los espacios de Bodegas Barón para el no turismo y eventos, ¿no? Un poco para separar burocráticamente todo. Sí, ahora vamos a hablar de ello. Y cuando yo abro la empresa, contrato a una agencia de marketing, y es lo que le dije yo, le digo, mira, es que yo siempre tengo una duda con Bodegas Barón, no sé si venderme como historia, tradición, cultura, o como vanguardismo y juventud, por su diseño. Y yo decía, tenemos que elegir, le decía yo. Me dice, no, me decía, pues eso es lo mejor, el contraste. Pero claro, ahora ¿cómo nos comunicamos para llegar a ello? Pues uno de los puntos que más funcionaron al final fue, pues, una de las razones por las que me dijiste que me conocías, el tema de los vídeos explicativos, ¿no? Es verdad que esto no se hacía, al menos me decía eso de la agencia de marketing, no se hacía eso de intentar acercar a la gente, en vez de subir posts de botellas con 4 langostinos, digo, bueno, ¿por qué no le explicamos a la gente cómo es la vida del día a día en la bodega?
Si a eso el día de mañana le causo curiosidad y visita la bodega, y de ahí compro una botella. Y ahí empecé porque, claro, yo siempre digo que yo explico a la gente las cosas como a mí me las explicaron. Yo no leí un libro, a mí me lo explicaron todo de tal, y como yo la entendí, yo la explico. Por eso yo creo que muchas veces a la gente le gusta la forma de explicar las cosas que digo, ¿no? Pero también, Pepe, ver... a mí me engloria cuando veo savia nueva en la bodega, gente joven, ¿no? Porque al final tú no estás solamente vendiendo una marca, un producto, tú estás vendiendo tu estética, estás vendiendo tu manera de hablar, tu oratoria, tu manera de explicar, tu manera de entender el consumo del vino, sí, la historia en el siglo XXI. Eso es una ramificación idónea para la gente joven. ¿Por qué? Porque no lo está explicando, con todo mi respeto, un enólogo, ¿no?, que pueda tener con toda la sapiencia del mundo, pero mucha gente lo pueda entender, pero hay mucha gente joven que se escapa de ese estereotipo, con lo cual si te ven a ti, perfecto, hablando con un lenguaje coloquial, directo a la gente, con un vídeo perfectamente maquetado, ¿no?, y donde hay una información que al final llegas a lo mismo, pero de una manera mucho más fácil. Eso es un camino que es importante. Te digo, yo lo explico tal cual como a mí me lo explicaron cuando yo no tenía ni idea. Yeah. Entonces, con esas palabras que a mí me explicaron para yo entenderlo, yo cuando tengo una persona delante, y sobre todo en redes, lo intento explicar sin tocar mucho tecnicismo. Porque si nos ponemos aquí todo el mundo puritano, aquí no nos ve ni Dios, el que no nos conoce, ¿no? Claro. Y la idea es no solo enseñar al que ya sabe, y mira, esto no lo sabía, tal, que sí que es interesante, sino atraer público. Claro. Siempre es, ¿por qué? Porque todavía hay un mercado inmenso para este tipo de vino, que prácticamente, en el mundo ni se vende manzanilla como tal, internacionalmente. En España todavía se puede hacer mucho, y lo bueno que tenemos es que como estamos en la época de las experiencias, de la foto en Instagram, se está poniendo algo de moda el tema de visitar una bodega, echarte la fotito, mira qué histórico, mira qué culto, mira qué tal. Mira, si me vienes con esa excusa, sin mucha intención de tal, pero te vas con una sorpresa, mira, yo encantado. Yo también, yo creo que la parte muchas veces del éxito de un productor es poner en balanza la historia con la modernidad y ese punto de glamour, ese punto de... Tiene que ser algo glamuroso, entre comillas, quizás no sea la expresión más adecuada, pero algo cool, algo chic, el poder ir a una cena con una botella de manzanilla o con un vino viejo, con una crianza oxidativa del puerto de Sanlúcar, de Chipiona, de Jerez, de donde tú quieras, de Chiclana, de Trebuena, pero con un vino. ¿Y por qué? Porque rompes ya la estética, el canon de llegar con un champán, con un espumoso, con un vino de la Rioja Alta o de Toro, un tinto. Y además es un complejo que nos tenemos que quitar propiamente nosotros. Pero claro... Los sanluqueños, claro, los jerezanos, que somos los primeros también, bueno, que en la calle cuando te ponen una copa de manzanilla a 1,50, ya me la estás poniendo muy cara. No. Pero después dices, es que una manzanilla no puede valer tan barata cuando va a una bodega. Claro. Es decir, es que somos nosotros mismos los que no le estamos dando valor muchas veces. Y cuando digo nosotros mismos, hablo de los consumidores, sí. Que no, si están acostumbrados a un precio, no van a pagar más. Y eso es lo que obliga muchas veces a las bodegas, ¿sabes lo que es? Que si pueden perder calidad por tal de tener la cantidad para ciertos consumidores, pues muchas veces lo hacen. Y esa es la pena un poco, ¿no? Que sacrificamos esa calidad o esa historia, cuando digo sacrificamos, por lo que me cuentan, y es una pena, ¿no? Claro. Una pena. Oye, antes de irnos a publicidad, te preguntaría por el proyecto Barón Sherry VIP. Yo lo escuché, lo vi, se entregaron una serie de premios hace años. Me pareció un proyecto bastante interesante, acercar al mundo de la cultura, de la literatura, de las artes, ¿no?, a los grandes comunicadores, a Sanlúcar, a una bodega y entregarle un premio, en este caso en la Casa Barón. Cuéntanos cómo surge el proyecto y en qué ha quedado. Wow. Todo esto viene, como te decía, en pandemia 2020-2021, que empiezo a adentrarme, a estudiar un poco sobre el mundo del vino Jerez, a meterme un poco en la bodega. Llega un momento que digo que me faltaba algo. Yo estaba estudiando un experto universitario de sumillería y enoturismo, digo, me faltaba algo, no me sentía totalmente completo, digo, y veía que en 2022 iba a ser la capital gastronómica de Sanlúcar, y me encendí una vez la luz y digo, bueno, ¿y por qué no todo esto que he estado estudiando, todo esto que creo que puede cambiar, por qué no lo empiezo yo? Porque no me lo creo y lo empiezo yo, ¿no? Y para eso hay que darle muchas gracias a mi padre, porque siempre me ha abierto las puertas a todo. ¿Que tú quieres montar esto? Móntalo. Yo te doy, sí, empieza, no te voy a decir que no, ¿no? Siempre que le he llegado con algo, me ha dicho sí, tira para adelante, ¿no?
Y mi principal idea era que yo veía que no había muchísimas ofertas en cuanto a un turismo de calidad. Es decir, que tú dijeras, si viene un grupo que quiere algo especial, que quiere algo diferente a la hora de venir a una bodega o a la hora de visitar tal, de conocer ciertos monumentos y demás, digo, ¿y si empiezo por aquí y vemos a dónde llego? ¿Y si empiezo a unirme a otra gente? O si a lo mejor lo que solo puedo aportar yo, es decir, lo que aporto yo le vale para otra empresa, otro grupo, ¿no? Y empezamos con Barón Chiribí, con el tema de visitas a bodegas, con los paseos a caballo, junto con mi amigo Manuel Riscar, de Almesquí, no sé si lo conocerás. No, ahora mismo no lo... No. Vale. Es que él está mucho por aquí también. Y con Miguel, que es uno de los guías que hay aquí en Sanlúcar, ¿no? Yo empecé ahí, pensando que hasta ahí llegaba yo, y los premios fue al final una declaración de intenciones de hasta dónde yo quería llegar, ¿no? Unirlo todo a la cultura, que los premios fueran también una representación anual de donde quiero llegar, que fuera un momento importante al año, donde, como decía, ese premio le dimos premios a Josie, estilista de moda, Vittorio Luquino, al Duque de Medina Sidonia, entre otros, ¿vale? Fue un punto importante y sí que es verdad que a día de hoy ha pivotado bastante la idea, principalmente porque la empresa estoy yo solo. Siempre he dicho, si yo tuviera ayuda de algún familiar que si quisiera poner a codos conmigo, se podría hacer muchas más cosas, pero hasta donde yo puedo solo, ha pivotado sobre todo más a los eventos, ¿vale? Con Finca Barón, donde tenemos allí la bodega de Lato, he visto un filón donde sí que hay varias oportunidades de aquí a ciertos años de crear un ocio distinto en Sanlúcar, donde pudiéramos, porque los sanluqueños muchas veces para buscar ocio tienen que salir, y mi intención es que dentro de no mucho tengan que ser los de fuera los que vengan a Sanlúcar para buscar ese ocio, cuando hablo de jóvenes, ¿no? Ahora mismo allí nos dedicamos al tema de las bodas sobre todo, que es un punto bastante interesante, donde este año, por ejemplo, han venido unas 5.000 personas, y el punto importante donde yo lo veo de esto, sobre todo, no ya por lo que pueda dar económicamente, sino por el momento, es decir, 5.000 personas que están en un sitio, para mí, idílico, en el día más importante de una pareja, con lo cual es felicidad, donde están consumiendo tu manzanilla, a lo mejor por primera vez, ¿qué recuerdo te llevas tú de este vino? Claro. ¿No? Entonces, esto, cuanto más y más años, al final lo que hace también un poco o fidelizar o que se mueva un poco el avispero al respecto, ¿no? Entonces yo ahora mismo, en el punto en el que estoy, estamos con el tema de las catas de vino, que nos dieron hace poco el TripAdvisor Choice, como uno de las mejores experiencias del mundo, el 1%, junto también con la Gitana en cuanto a bodegas. Estamos en el mundo de los eventos, y también cuando tengo tiempo el tema de show cooking de sushi maridados. Este sábado, por ejemplo, vamos a hacer un show cooking de carne madurada con carnicería Elía de Coria, también con maridado con vinos de Jerez, y estoy ahí. Hay muy interesante. Ciertas cositas ahí en cuanto al viñedo, que no lo he tocado todavía, pero hay muchas claro. Ideas. Pues Pepe, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Muy bien. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando del mundo de la bodega, del mundo del vino, en este siglo XXI tan rápido, ¿verdad?, que estamos viviendo. Con eso, Pepe, nos habíamos quedado en esos proyectos que tenía, en este caso en la zona de Lato, donde tenéis los 4 cascos bodegueros. Oye, has hablado de enoturismo, pero también está el campo, la viña, la bodega como estructura en sí. ¿Cómo combinas o cómo piensas que se puede combinar esas 4 patas del banco para que sea todo, digamos, que un círculo cerrado interesante? A ver, como antes dijimos, está todo inventado, tampoco voy a crear yo algo tal. Pero tienes una visión nueva. Sí, al respecto de a lo que yo puedo tocar, ¿no? En mi familia, ¿no?
La pata que todavía me cogea es el viñedo. Nosotros tenemos un viñedo, tenemos 2 viñedos, el viñedo de Lato con 7 hectáreas y después tenemos el viñedo del Puedo en Rota, uno de los puntos más altos de San Lucas, Rota, Chipiona. Unas vistas, no sé si has tenido la oportunidad de acercarte por allí. Sí, he estado. Sí, has estado allí. Unas vistas a la desembocadura del Guadalquivir, una puesta de sol preciosa, es decir, 1000 oportunidades ahí. Y para comentarte lo que quisiera hacer yo ahí, te voy a decir media historia, ¿vale? Porque tampoco me gusta contarla del todo, pero la primera idea que a mí se me ocurrió en cuanto a negocio, se me ocurrió en mi primera vendimia, en 2020, que fue que vi una especie de hotel en viñedo, y empecé a darle vueltas. Vueltas, digo, bueno, este tipo, porque es algo especial, un tipo de gambling, digo, este tipo de negocio a mí me gustaría, tal, bueno, y me hice con una expareja que tuve, un viaje por toda España, desde aquí hasta Andorra, visitando este tipo de negocio, ¿no? Mi principal idea era, obviamente, pues la casa de allí del viñedo, intentar reformarla, tener unos cuantos apartamentos, y este tipo de gambling, tenerlo allí en el viñedo, que sería algo, en su momento sería el primero en Andalucía, de este tipo de negocio, hoy en día ya no lo es, pero en cuanto a viñedo sigue siendo el primero prácticamente en España que yo sepa, ¿no? Todavía no, es un negocio que está en California, está en Argentina, está en Irlanda también, pero por ahora por aquí no se ha visto, y con eso, cuando vi la inversión que había que hacer y el montante que había, digo, esto se complica, y después tiré al tema de los eventos. Y siempre pensando y mirando hacia atrás, sabiendo que todo lo que estoy haciendo aquí es para que el día de mañana vaya hacia allá. Claro. ¿Para qué? Para el círculo que hablamos cerrado, ¿no? Es decir, una persona puede llegar por vino y se puede quedar aquí a dormir, una persona puede llegar simplemente porque quiere conocer Sanlúcar y quiere conocer algo nuevo en Sanlúcar, no los mismos sitios y tal. Viñedo, del viñedo a bodega, de bodega acá. Yo creo que así haríamos un poco, aportaremos un poco más al turista, ¿no? Oye, hay un proyecto que a mí particularmente me encanta y además creo que se está extendiendo con el tiempo, que es el proyecto del Sherry Cask. Cuéntanos un poquito, para los que no conozcan lo que es el Sherry Cask, qué significa y qué aporta en el mundo de la bodega y del comercio del vino en pleno siglo XXI. Mira, es que el Sherry Cask sí que es verdad que ha sido bastante disruptivo, por así decirlo, o ha creado controversia, ¿no?, entre muchas bodegas, ¿no? Sobre todo, sí es verdad, entre la gente que no se puede dedicar a este tema, ¿no? A mí me coge muy de cerca porque mi padre empieza con el Sherry Cask en el 2013, allí en las bodegas de Lato. Las bodegas de Lato se hacen en el 2009 y hasta el 2013 no comienza a trabajar al respecto. Todo viene que el Sherry Cask lleva 30 años haciéndose, pero sí que es verdad que antiguamente no se le pedía que el vino fuera exactamente de aquí del marco de Jerez, sino que se puede hacer con vinos de Huelva, Córdoba y tal, ¿no? En el momento en el que necesitan una certificación en cuanto a vinos de Jerez, que sean de vino de Jerez, imagínate la de cantidad de botas que vienen para acá a pedir vino. Mucha gente tenía el miedo de decir, bueno, nos vamos a quedar sin vino las bodegas para embotellar, ¿no? No ha sucedido. Y en ese momento empieza mi padre justamente, ¿no? Empieza decidiendo que si podía utilizar vinos calificados, en vez de vinos no calificados, mejor, porque así tenía una bodega de vinos comunes. Pues fíjate que mi padre fue el primero al que le dieron la certificación, que hoy en día tú ves en la lista y le han puesto el 15, y él comienza como una idea de subyacente a la bodega, ¿no?, donde no molesta nada y donde tiene un negocio totalmente diferente, ¿no? Pues hoy en día te puedo decir que el Sherry Cask, sin ningún tipo de duda, es lo que mantiene de pie a Bodegas Barón. Estamos hablando de un negocio estable, un negocio que va creciendo, como noticias como habrás escuchado sobre empresas, la licorera más grande del mundo como Edrington, que han entrado de saco en este mundo con Esteve, y es un negocio que da futuro. ¿Qué es lo que aporta al marco de Jerez? O sobre todo, ¿qué le aportamos nosotros a esas licoreras, no? Porque yo siempre digo con el cachondeo un poco cuando lo explico, digo, mira, la palabra cherry es mundialmente conocida, gracias a Inglaterra y tal, y vienen aquí a ponerle a su whisky cherry, sabiendo que aquí pagan 3 duros, ¿no? Licoreras que meten una patada en una piedra y hacen una alcoholera por 200 millones, saben que aquí pagan a precio de peseta, ¿no? Yo creo que en un futuro se valorará un poquito más el Sherry Cask, junto con las licoreras, pero hoy en día todavía es un negocio más B2B, más industrial. Y creo que todavía no se ha llegado un poco al consumidor a que entienda un poco el tema, ¿no? Al final el Sherry Cask es un negocio muy sencillo de entender, lo expliqué hace poco en redes. Ellos lo que buscan, la licorera,
lo que buscan es que al acercarnos las botas de roble americano sobre todo, nosotros envinemos esas botas, comúnmente con un oloroso, porque se ha descubierto que el oloroso es el que mejor le viene a estas maderas, para absorber la acidez volátil y para envinar las botas por dentro. De esta manera después, en el caso de la empresa con la que más trabajamos, se van a Taiwán y en Taiwán la llenan de whisky para que ese whisky coja ese sabor y que no absorba la acidez que ya provenía de la madera, ¿no? Esos whisky al parecer te digo, porque llevamos en algunos casos 12 años trabajando con ellos y yo bebí una botella, nos han regalado más, y al parecer le dan una calidad excelsa al whisky. Yo lo que veo es una oportunidad para las bodegas en cuanto a que mientras que el consumo está bajando, te da una salida para seguir sobreviviendo. Claro. Oye, has hecho una aportación muy interesante que a mí particularmente me parece muy interesante, sobre todo en este siglo XXI, donde se han dejado de construir bodegas, ¿no? Lo que hay es lo que hay, la piqueta ha destruido... Nosotros vamos a construir el quinto casco. Es que voy a eso porque ya no yo lo del quinto casco no lo sabía, pero claro, en la Viña del Hato, en el 2019 que se construyan 2009 que se construyan 4 cascos bodegueros en el siglo XXI me parecía brillante. Yo cuando lo vi digo, bueno, pero esto ¿qué es lo que es? Y además hoy en día tú lo ves. Estamos acostumbrados a que se tiren bodegas, no a que se construya. Es una apreciación, me parece brillante, ¿no? Si quieres te cuento de dónde proviene un poco, porque todo esto viene, y que no hemos hablado todavía de mi abuelo el Chicharo, que era, este hombre era una eminencia. Yo he tenido la suerte de que mi padre era su mano derecha. Yo me junto mucho con mi padre y mi padre lo tiene a mi abuelo en la boca todo el día. Entonces, yo prácticamente es como si lo tuviera al lado, muchas veces, ¿no? De todas las historias que me cuenta, ¿no? Y en cuanto a las bodegas del Hato, hay que tener en cuenta que no nació como bodega, ni mucho menos. Mi abuelo hace una gran venta con el viñedo de Parpalana, que hoy en día seguimos teniendo la morturación allí. Teníais una manzanilla, que era la Parpalana fina. Pues te puedes creer que no había escuchado al respecto. Manzanilla Parpalana, teníais manzanilla La Barca, manzanilla Langostino. ¿De qué año estamos hablando de eso? Años 90. Me coge totalmente de tal, como te digo, muchas cosas se pierden, ¿eh? Pues este campo, que lo tenía creo que desde los 80 o así, en 2006 hace una gran venta, y a ver, mi abuelo, de la manera más agraciada posible que se le puede decir a esta palabra, era un loco, era un hombre que era huérfano con 9 años y todo lo hizo él solo, no pueden... Ese hombre, cuando vio el dinero del banco, dijo, yo en el banco lo voy a tener, yo lo pongo aquí. Él siempre le gustaba invertir y invertir. Mover el dinero. En plena crisis de 2008, cuando estaba todo el mundo metido en casa, va él y el loco ese se le ocurre montar una bodega. Es decir, comprar una finca de 13 hectáreas y montar una bodega. Claro, una bodega, hoy en día es bodega. En su futuro, su idea era que llegara un chino y la comprara, o que el día de mañana fuera tal. Los inicios, durante los 3 primeros años, se alquilaba, amigos para que dejaran el barco aparcado y poco más. En fin, no había historia. Encima, en 2011, 2 años después de terminar, fallece mi abuelo y empieza un poco el run de que todo el mundo pensaba que sin él no iba a ningún lado la bodega. Pues fíjate, no iba a ningún lado. Hoy en día la bodega es mucho más próspera gracias a ese negocio que en caso lo creó mi padre. Qué interesante. Oye, vamos a hablar un poco de la línea de biológica y oxidativa que tenéis actualmente. Tenemos encima de la mesa varios de vuestros productos. Cuéntanos un poquito toda la gama que tenéis, qué nos podemos encontrar. Vale, mira, yo lo voy a diferenciar en 4 marcas, porque sí que es verdad que muchas veces es un lío, uno va a una bodega y ve, pero bueno, porque hay 7 marcas, pero una solo tiene palo cortado, pero tal. Nosotros lo tenemos de una forma más sencilla, pero a la vez más loca, porque son muchas marcas al final, es decir, muchos tipos de vino. Nosotros tenemos 3 marcas diferenciadas, que es Micaela, donde podemos encontrar una manzanilla fina, y los vinos oxidativos, ya sea oloroso, amontillado, tal, son de una edad media de unos 8 a 10 años, ¿vale? Con un palo cortado de 20 años. Después nos iremos a la Chicharito, que es la gama un poco la insignia de la bodega, que es la gama intermedia, donde tendríamos una manzanilla de en torno a unos 8 años de edad y unos vinos oxidativos y dulces en torno a unos 15-18 años, ¿vale? Teniendo el palo cortado de 35. Y después nos iríamos a Soluqua, ¿vale? Que es una marca Bors, donde una manzanilla ya muy pasada, llegando a los 13 años, y los demás
un palo cortado, es decir, amontillado, oloroso, Pedro Ximénez, de 30 años. ¿Okay? Después tendríamos ciertas marcas sueltas, como puede ser Michael Spritz, que es nuestro rebujito moderno, ¿vale? Que está gustando mucho, la verdad. Y la gama paranormal. Fíjate que la gama paranormal nació de una idea que a mí me parece me encantó, porque los primeros paranormales fueron un blanco y un tinto. No sé si los llegaste a probar. No los probé. Me llamaron muchísimo la atención, pero no los llegué a probar. Cuando nace la gama paranormal, que tiene una etiqueta, es decir, todas las etiquetas en nuestra familia tienen un porqué, ¿no? Esta, por ejemplo, que tienes ahora mismo, va todo inspirado en la familia. Y es que nosotros, en la antigua casa de Barón, lo que hoy en día es el Hotel Cines Palace, sí, antiguamente el Hotel Tartanero, que lo llevamos nosotros hasta el 2020, se decía que allí había espíritus. Bueno, yo me he quedado ahí a dormir, he escuchado cosas, y bueno, mi familia me ha dicho que sí, que tal, ¿no? Pues eso va muy enfocado, esta botella, ese diseño, a la silla que levita, como si hubiera un espíritu. Sí, al clásico. Pero es que la palabra paranormal también viene por el vino, y es que el vino blanco estaba hecho con tempranillo blanco, que era una uva casi extinta, recuperada hasta hace no mucho, y el tinto era el más especial, porque teníamos en exclusividad en España un cupage de Maturana tinta, uva que en su época solo había 50 hectáreas, junto con tempranillo tinto, lo que le hacía en nuestra añada del 2018 algo inédito y algo espectacular. Mira, yo que te digo que me dedico a la venta del vino online, en el año 2020-2021 lo que más vendí fue tinto, siendo una bodega de Manzanilla. Fíjate lo que funcionó, ¿no? Pero sí es verdad que dimos una vuelta y esta gama, a partir del 2023, la pasamos para los que hoy en día llaman vinos de Albariza, ¿vale? Donde tenemos diferenciado un vino de Albariza normal, durante 8 meses en barrica nueva, y después tenemos el blanco oxidativo que llamamos, que es durante 8 meses en barrica de amontillado, ¿vale? Con lo cual todo se dividiría en eso. 3 marcas que tienen los 7 tipos de vino, y después tendríamos Michael Spritz como rebujito moderno y la gama paranormal en vino tal vez. Oye, yo creo que lo he escuchado alguna vez, pero no lo recuerdo. Chicharito, o sea, la estética de esa etiqueta que es rompedora donde la queramos, ¿esto qué significa? ¿Qué guarda esa etiqueta? Bueno, pues esta etiqueta al final es un homenaje a mi abuelo, que fue el que adquiere la bodega en 1984, y lo que es la etiqueta es su vida. Sí que es verdad que la nueva etiqueta que sacamos en 2024, por los 10 años, simplifica algo la historia, porque cuando tú ves la antigua, que seguro, siendo coleccionista, la tendrás, sí. Eso era la Biblia de mi abuelo. Es decir, tú te vienes punto por punto y decías, bueno, pero que esto está aquí, bueno, esto pasó hace tanto. Es que es un tatuaje como los de antiguo. Todavía ¿verdad? lo estoy pensando para hacérmelo. Es un tatuaje. Sí. ¿Esta la tiene, la nueva también? No. No te ha dado tiempo todavía, ¿no? Esta no la tengo. Ya poco tiempo, de diciembre, ¿no? Y al final es, gracias al estudio Macoma, que fue un estudio que creo que ya dejó de existir, de Jerez, se le contó la historia de nuestro abuelo y ellos la plasmaron de una forma que sí que es verdad que tuvieron bemoles para sacarla en aquella época, porque a mí me lo cuentan, yo no estaba obviamente en 2014, pero me decían que mucha gente lo criticaba diciendo, eso no es vino de Jerez, o sea, es como si fuera, ¿cómo se le dice? Como si fuera algo, cuando algo en una iglesia satánico, ¿no? Sí, quítame esto de aquí, que esto no es vino de Jerez, y ese paso atrás que se dio, fueron 3 hacia adelante, porque claro. Este diseño nos abrió muchas puertas, claro. Porque nosotros sabemos ya la calidad que tiene ese vino, nuestro vino, pero muchas veces hace falta llamar la atención de alguna forma. Sí. Este no fue si fue queriendo o solo fue... Es un golpe de marketing puro y duro de... Pero lo que me parece muy fuerte es que, claro, cuando me meto es que fuimos la primera, siendo una bodega, y hay que decirlo, pequeña en relación a bodegas muy prestigiosas como pueden ser las de Jerez y tal. Siendo una bodega pequeña dimos nosotros un poco el cambio, pero claro, porque se dieron cuenta que ese susto que pasamos nosotros, después fueron 3 hacia adelante a entrar en Madrid, entrar en Barcelona, entrar en puntos ciertamente interesantes, ¿no? Qué importante la estética del producto. Sí, claro. Y sin miedo, sí, la verdad, es que nosotros también no... Yo sigo siendo y respeto la forma de ser de mi abuelo, de mi padre, de mi familia, y al final yo siempre me vendo en la bodega como somos una familia, vas a venir a mi bodega, voy a ser coloquial contigo, pero nunca informal, ¿no? Y al final nuestras etiquetas hablan un poco de eso, ¿no? Yeah. No tenemos miedo, pero nunca vamos a informar. Oye, ¿qué papel, cuando tú estás en la bodega, has comentado que
que evidentemente tú puedes enseñar mucho, pero que también aprendes mucho, y es lógico, ¿no? Porque estás tratando con personas que llevan muchos años en el sector del vino, que tienen una educación ya en el mundo de la bodega, que tienen una experiencia de años. ¿Cómo es el trato con los enólogos? Porque al final el enólogo es una pieza fundamental del engranaje de una bodega. ¿Cómo es ese trato? ¿Qué enólogos tenéis en Barón? Cuéntanos un poquito. Nosotros, en cuanto a enólogos, nosotros en bodega tenemos a Manuel Torres Zarzana, que lleva bastantes años con nosotros, que es el que sobre todo certifica nuestros vinos. Sí que es verdad que, como yo siempre digo, la vida y el trabajo del enólogo ha quedado un poco a un lado, referente a que antiguamente era mucho más importante en cuanto a la nariz, ¿no? Explícame un poquito eso, ¿eh? Esto es una opinión, ¿vale? Esto es una opinión en cuanto a, como siempre digo, lo que hablo con la gente y lo que opinan, ¿no? Antiguamente el enólogo era bastante importante, sobre todo en la aceptación y en la elección de los mostos, ¿no? La nariz privilegiada que tienen, hacían dividir, separar este mosto hacia acá para manzanillas, este mosto es primera yema hacia acá, o este mosto para oxidativas, para oloroso. Esas narices eran lo que le daban después a los 6 meses para ver si ese vino seguía estando como debe de estar, si la acidez no había subido y tal, ¿no? Hoy en día está el laboratorio. Hoy en día el laboratorio te dice todo lo que antiguamente el diccionario te lo dice una analítica. Con lo cual a eso me refiero un poco a que algo que era tan indispensable, hoy en día una máquina te lo puede decir, ¿no? Aunque yo he tenido al lado enólogos de cierto prestigio, y yo te podría decir que es lo más cercano a la magia que he estado nunca. Es decir, que una persona huela una copa y te diga si ese vino ha estado hace tanto en una madera de otro, en una bota de otro tipo de madera, que tiene una acidez equivocando de 0,05 arriba o abajo, y que aunque le intentes engañar o lo que sea, es que te lo adivina todo con la nariz, el alcohol con la nariz, y el tío no se tomó ni una copa, ¿no? Entonces, en cuanto a enólogos, tengo mucha relación con Manuel Martínez, Manuel Torres Zarzana, pero yo sobre todo, donde he aprendido ha sido las personas que están el día a día en la bodega, como puede ser mi padre, 40 años en el sector, desde el viñedo hasta el embotellado, intermediarios sobre todo. Estos intermediarios que saben cómo funciona todo por atrás, el backend de las bodegas, y el que te van contando historias de un lado y de otro, lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Oye, es algo que les suelo preguntar mucho a la gente que viene del mundo del vino. A ti, por supuesto, te lo voy a preguntar también, quiero saber tu opinión, porque cuando hablamos de la manzanilla hablamos de la reina de los vinos españoles, ¿no? El vino sí, de crianza biológica más vendido, ¿no? Del marco de Jerez en España. Pero yo sigo pensando de que tenemos joyas enológicas de primer nivel, como son nuestros amontillados o nuestros olorosos de Sanlúcar. ¿Habría que darle una huertecita de tuerca a nuestra oxidativa? Es que el problema que tenemos es que morimos de gloria, porque dime tú qué bodega puede decir que con una sola uva te puede hacer manzanilla, te puede hacer amontillado, te puede hacer oloroso, te puede hacer palo cortado, pero es que después te puede hacer, haciendo blending, palecrín, te puede hacer cream, te puede hacer medio, es decir, tenemos tantos tipos de vino que o te enfocas en uno o te enfocas en tal, o cómo haces tú esto, porque normalmente desde el conservador y desde tal siempre se vende como la gama de colores, desde aquí hasta allá, pero después mucha gente entre amontillados y olorosos y palos cortados empiezan a confundirlo, y lo comprendo. Pepe, perdona que te interrumpa, pero si se llegan a ir 100 años atrás en la historia de nuestros vinos, se volverían locos, porque esa gama cromática olorosa que iba desde la más clara a la más oscura, al final entremezclaban los vinos de pasto, vinos rancios, palmas, palma cortada, una raya, 2 rayas, 3 rayas, 4 rayas. O sea, que ahora lo hemos simplificado, ¿eh? Pero tú te vas a una carta de vinos de hace 120 años... Y ahí había que echarle memole, para saber lo que había. Sí. Pues eso me lo tendrías que enseñar, me parece bastante interesante. Vamos. No he tocado yo el tema de la primera, segunda, tercera raya, como decías. Pero sí que es verdad, sí que es verdad. Al final lo que uno intenta es vender la bodega con un vino insignia. Claro. Es que tú ponte, muchas de las bodegas que hoy en día son reconocidas a nivel España, lo más conocida es el nombre de su vino, el nombre de la bodega, ¿no? Puede pasar con otras bodegas.
Entonces entiendo que gasten mucho en lo que tiene que ser, es decir, en la marca predilecta para que se conozca. Lógico. Ahora, después señalar a un lado hacia otro, como la Montilla Doloroso, ya ahí viene más la publicidad o la intermediación por parte de redes sociales de intentar enseñar las diferencias, que la gente intente, en las catas maridades, por ejemplo, cuando nosotros lo hacemos, que intentamos hacer esa gama cromática, como decimos, para que sepan diferenciarlo y también usarlo en la comida, que no solo digan, voy a beber una copita en la calle cuando esté... No, esto tiene muchos usos. Uf, yo me he comido un arroz hoy con amontillado. Bueno, mi comida favorita. Tío, qué Mi barbaridad. comida favorita, vamos. A mí me dice mi mujer, oye, te voy a coger la botella, es que con miedo, digo, no, con miedo no. Al revés. Al revés, lo que tú tengas ahí, eso, huércalo en la olla. Yo me he recordado una cosa, porque mi novia, que está aquí con nosotros, ella es de fuera, nunca había probado la manzanilla. Y el primer día que viene a la bodega, yo estaba asustado, yo estaba santiguándome, digo, que le guste la manzanilla, que le guste, porque como no le gusta, vamos a tener un problema. ¿Te gusta la manzanilla? Pues entonces... Desde el primer día, ¿eh? Digo, sí, a mí me Claro. encanta, digo, bueno, no lo tengo que convencer. Ya. Ujú. Oye, yo te preguntaría cómo cómo es el peso de la historia, porque claro, cuando hablamos de las bodegas de nuestro marco, estamos hablando de casas fundadas siglos atrás, con un patrimonio exquisito, con una historia por detrás que ha conocido cambios sociales, guerras, epidemias, ha conocido de todo, y ahí está, ¿no? Para Bodegas Barón, ¿no? Sabemos que entra en ese final del siglo XIX con Manuel Barón. Cuéntanos un poco cómo pesa el peso de la historia en una bodega en el pleno siglo XXI. Mira, yo que cuando era joven, tenía 20 años y demás, no le daba importancia a estas cosas, lo que a mí me mete de verdad en este mundo es esto que tú dices. En entrar a la bodega y cuando te empiezas a preguntar y dices, ¿ves esa bota firmada? Esa bota firmada puede ser de hace 150 años, ¿perdona? Esta bota puede ser de hace 200, ¿perdona? Botas como por ejemplo de Mergelina, que tenemos alguna de allí, esta puede ser de tanto. Fernando Mergelina. Me pareció una locura. Sí, saber que esta bota lleva aquí y que este proceso lleva haciéndose aquí cientos de años. Entonces, eso es lo que a mí me sorprendía al principio, decir, esta gente trabaja tan tranquila, sabiendo que aquí han pasado 4 o 5 generaciones de personas trabajadoras haciendo lo mismo que tú, y sigues haciendo exactamente lo mismo para que el vino que al final te tomes mantenga esa solera. Que eso es lo que le explico muchas veces a la gente en nuestras visitas. Pero es que hay tantas cosas, es que si hablamos de historia nos hace falta otro programa más. Yo te iba a decir algo, pero creo que no nos vamos a meter ahí. Incluso el tema de sistemas de soleras y criaderas, ¿no? Que se podía ver, hay bastantes datos que nos están dando a entender que está basado en nuestros vinos en Sanlúcar de Barrameda. Agustín Fernández, en 1807, ya en el semanario de agricultura dedicado a los párracos, y perdóname el nombre, pero no lo recuerdo de entero, ya decía que ese sistema de soleras y criaderas se estaba dando en Sanlúcar. Hay otra historia, y eso tú que eres investigador y sabrás, porque tampoco es una historia de escucha, de investigar un poquito, o tampoco tal, y hablaba de que esto empezó con la guerra con Inglaterra. ¿Tú sabes más o menos el año de la guerra? Bueno, finales del siglo X, 1790 y pues tanto. se dice que el vino que nosotros mandamos allá eran vinos de añada, y en el momento en el que empezamos a entrar en guerra con Inglaterra, empezamos a comernos el vino. Y dicen, como te digo, porque tampoco es algo que pueda certificar ni mucho menos, que cuando viene la nueva cosecha, dice, bueno, ¿y qué hacemos con el año anterior? Dice, bueno, ponen la cosecha nueva aquí y vendemos la del año anterior, y tal, y tal, y tal. Puede Y de ser. ahí viene una frase que es hacerse el sueco. Tú sabes qué significa, obviamente, Sí, ¿no? sí. Que es hacerse el tonto, el longui, ¿no? Pero, ¿sabría decirme, por ejemplo, qué significado tiene detrás hacerse el sueco? Es decir, ¿por qué se le dice hacerse el sueco, hacerse el tonto? No lo sé. Si tiene que ver algo relacionado con el vino, con la licorería, Pues, antiguamente se destilaba el ponche de estilo sueco, el ponche sueco. No sé si tendrá algo que ver con eso, pero no lo sé. a mí me contaron, una vez, hay poca información al respecto en internet, porque uno dice que viene de aquí, otro viene de acá. Me contaron que en esta misma época, en la guerra en Inglaterra, donde nos estábamos comiendo el vino, porque no salía, algún andaluz, algún jerezano, algún saluqueño se enteró que Suecia tenía un canal de distribución muy importante con Inglaterra. Y allá fue alguno de ellos a hacerse pasar por sueco para introducir los vinos de Jerez hacia Inglaterra.
Y cuando me contaron la historia y demás, digo, es verdad, ¿no? Porque me parece loquísimo, ¿no? Como también muchas jergas de las que utilizamos hoy en día provienen de las bodegas y también de esta zona que no sabemos que provienen de allí, ¿no? Bueno. Que no te la den con queso. Sí. Vete con chinchina, es decir, más borracho que una cuba, estás borracho que una cuba. El chumino. El chominao. El chominao. ¿No? Sí. Entonces, soy muy curioso al respecto con ello, ¿no? En el momento que me dicen que puede venir... ¿Cómo? Espérate, vamos a investigar. Hay una... Respecto a la manzanilla, en la mitad del siglo XIX, Prosper Mérimée, uno de los viajeros no románticos del XIX que viene por esta zona, está en Madrid, le manda una carta a una amiga suya y le dice, he estado en Andalucía, estoy en Madrid, aquí he probado vinos de todo tipo, he probado el Oporto, el Madeira, el Burdeos, los vinos de tal, los vinos de cual, dice, y lo único potable que hay aquí para beber, o que más se aproxima a un producto higiénico hecho con la vid, es la manzanilla, pero lo único que lo bebemos somos los pobres, las putas y yo. Eso es mitad del siglo XIX. Sí. En fin, bueno, oye, ¿cómo ves en este tramo ya final del programa, cómo ves el panorama actual de nuestros generosos? Puede utilizar el comodín del público, sé que es una pregunta difícil. Como te decía, y volvemos un poco a lo que yo creo que puede ser una salida interesante, obviamente no la salvación, ¿no? Pero como una salida interesante, que es el tema del rebujito, o spritz, vamos a llamarlo spritz, porque es lo cool, como tú decías, una forma diferente de llegar al público joven, ¿no? Pero pienso que sobre todo el panorama debería estar ligado a esa juventud que, y me incluyo como joven, también te digo, pero creo que cada vez quieren las cosas con más ligereza, les gusta más lo efímero, les cuesta introducirse en lo complicado. Sí, si hay algo que le va a dar cierto problema para entenderlo, no entran, y lo que hay que facilitarle la entrada, porque el vino de Jerez, mira, esto, y perdón que diga, pero esto lo saco yo de Jesús Quintero, ¿no? Jesús Quintero, una persona muy sabia en sus palabras, decía, antiguamente la gente se avergonzaba de hacer analfabeta y hoy en día la gente vacila de serlo. Antiguamente la gente quería saber de vino porque el vino era cultura, y cultura es lo que quería tener todo el mundo, porque era estatus. Hoy en día la gente si dice, no, yo no entiendo de esto, se cree guay por no entender, o tal. ¿Por qué no haces el intento un poco? ¿Por qué esto lleva tanto tiempo aquí? Pruébalo, verás tú, como aparte del dulce, como siempre digo, un mojón con azúcar está bueno, hay una gran variedad de vinos, de sabores, que te van a abrir un mundo totalmente diferente. Claro. Y te lo dice una persona que entra en este mundo hace 5 años, que ni mucho menos llevo, como puede ser tú, desde los 13, coleccionista que te ha apasionado desde pequeño, ¿no? Yo no, desde hace 5 años. Y me parece un mundo espectacular. Yo puedo tener la suerte de que día a día puedo estar ahí, pero conozco mucha gente, y también gente joven que se está adentrando, que sienten que han descubierto una cosa que... Es verdad. Es verdad. Oye, para terminar, ¿no? El visitante que nos esté escuchando, que te esté oyendo y quiera visitar Bodegas Barón, ¿qué se va a encontrar? Vale, yo siempre comento que nuestras visitas suelen ser algo diferente a otras bodegas. A nosotros no nos gusta la seriedad en cuanto al... ¿Cómo? No sabría decirte la palabra, es decir, la rectitud, ¿vale? Nada de sentarnos en una mesa a abrir botellas. Aquí empezamos copa en mano con una copa de bienvenida, y esa misma copita en mano visitamos toda la bodega. Casco por casco, vamos a ir probando directamente de la bota, en rama. 3 manzanillas, desde una manzanilla fina a una manzanilla madura a una manzanilla pasada, que es San José, donde está el charito, terminando con un amontillado de al menos 25 años, ¿vale? Solemos dar una sorpresa de última, algo dulce, ¿vale? Todo esto acompañado de unas tapas de jamón, queso y caña de lomo, que le damos mucha importancia también a las tapas, porque es una parte importante de la cata, el enseñar también a maridar, ¿vale? La idea al final de una cata es que la gente cuando venga sepa también la realidad del marco de Jerez. Como te decía antes, mucho de lo que se cuenta en la teoría es un intento de acercar todo lo que se hace en todas las bodegas a un punto en común, cuando cada uno es de su padre y de su madre, y muchas cosas no son verdad. Entonces yo en esas catas intento contar la verdad. Y cuento la verdad porque cuando a mí me la contaron y yo empecé a dar catas, tenía miedo de que
los primeros días me llegara alguien que supiera y me llamara mentiroso. Me digo, yo cuento la verdad siempre y yo no oculto nada. Yo no te voy a decir que el palo cortado es de una bota que escondía ahí y todavía me quedan 2 de 200 años. No te voy a contar eso. Te voy a contar lo que es. Te voy a contar lo que es el palo cortado. Te voy a contar ciertos secretos de por qué el Pedro Ximénez, bueno, no me voy a meter ahí, pero el Pedro Ximénez también tiene de dónde callar. Te voy a contar por qué no hay tanta diferencia entre una bota de 200 años y una bota de 20 años. Es decir, hay ciertas cositas que pienso que las bodegas venden con misterio, leyenda y mucho brilli, cuando yo creo que el misticismo aleja más a la gente que la acerca, ¿no? Entonces yo limpio un poco el misticismo y te cuento lo que es, para que entiendas, ¿vale? Misticismo al final es, bueno, pues Dios ha querido que esto sea así. No, esto se hace así porque claro. Hay que hacerlo así. Bueno, ese papel de celofán, ¿no? Al final quizás en su momento también tuvo su aura de misterio, ¿no? Al punto está que, fíjate, el misterio del palo cortado se convierte en una película o un reportaje y tal, ¿no? Pero al final eso, quiera o no quiera, llega a la gente de fuera y muchísima gente que llega diciendo, yo quiero saber qué es esto. Pero bueno. Y se habla mucho del palo cortado, cuando con gran diferencia es el vino menos vendido del Marco de Jerez. No, ya está, parece que ha parado ya ese... No, pero todavía hay rintintín, ¿no? Sí, hay rintintín, ¿no? Oye, para finalizar, últimos proyectos, ¿se puede contar algo que tengas entre manos o eso lo dejamos para fuera de cámara? Yo te podría comentar mis ideas, otra cosa que después salgan. ¿Por qué? Porque llevo con un proyecto 2 años, desde que empiezo con el tema de los eventos allí en Finca Barón, y como todo depende de urbanismo, que estoy terminando de sacar los últimos papeles, que al parecer por fin van a dar a luz en 2026, no te puedo adelantar nada, porque no tengo nada firmado, ¿vale? Claro. Entonces, adelantar algo que puede ser o puede ser, o a lo mejor puede pivotar a otra cosa, prefiero no tal. Pero sí que digo que hay muchas posibilidades de que a partir del año que viene, mi intención, donde el público joven se acerque mucho más a Bodegas Barón, sea probable que se lleve a cabo. Suceda. Pepe, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Ha sido un verdadero placer y bueno, estaremos muy pendientes a tus redes sociales, a tus proyectos y a tu manera de entender el vino en este siglo XXI. Y me gusta mucho lo que me dices, porque llevo unos días que casualmente me está pasando que me dicen, me encantan tus vídeos, y yo los subo sinceramente, no por obligación, pero digo, porque hay que hacerlo. Pero cuando hay gente como tú que me dice que te gustan mis vídeos, lo que explico y demás, me dan ganas de verdad, como cuando las catas, sigo haciendo catas porque la gente me dice muchas gracias. Claro. Y los veo en la cara de ellos, ¿no? Claro. Y eso es lo que me mueve todos los días. Esa satisfacción, ¿no? Por un trabajo bien hecho, ¿no? Cuando a mí me dan las gracias y lo veo en los ojos, que es real lo que me están diciendo y que de verdad ves que hay gente que han vivido un momento para ellos único, digo, yo esto no puedo parar de hacerlo. Claro. Aunque no tenga tiempo, tengo que hacerlo. Muy bien, pues yo creo que ese es el camino. Muchas gracias. Gracias a ti, Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.